Hoy te voy a hablar acerca de la realidad. Sí, de la realidad. ¿De qué realidad? No sé, de la tuya, de la realidad del vecino, de mi realidad. En realidad, ¿qué es la realidad? Porque, a ver, yo veo el mundo desde donde aprendí a verlo. Vos ves el mundo desde donde aprendiste a verlo. En algún otro video te lo conté, pero hago un breve repaso. Cada uno nació en una familia, dentro de un país, dentro de una sociedad, con una cultura en particular. Eso nos va formando y nos va haciendo tener diferentes creencias que van haciendo que nosotros tengamos una perspectiva de la vida y de nuestro mundo muy particular, diferente a la de otro ser humano, a la del vecino, el de enfrente, un amigo o incluso otro familiar. Esas miradas que cada uno tiene las ve desde su propio mundo, desde sus propias creencias. A esto hay que sumarle valores, todo lo que vamos aprendiendo, más lo que trae cada uno a esta vida consigo mismo, más allá de lo aprendido, que tiene que ver justamente con habilidades o con recursos naturales que cada ser humano tiene por sí mismo. Todo eso conforma un mundo y desde ese mundo vemos cada uno a la realidad. Por lo tanto, yo veo a la realidad en función a cómo aprendí a mirar al mundo y todo lo que eso conlleva, todas mis emociones, todos mis pensamientos, todo absolutamente lo que siento, parte y nace también desde ese mundo. Por supuesto que desde tu mundo pasa lo mismo, ¿sí? Desde tu mundo nace todas las emociones, sentimientos, pensamientos, cómo te expresás y cómo ves al mundo del otro y a todos los mundos. Cada ser humano es un mundo, esa frase está muy dicha y muy trillada, pero muchas veces no la comprendemos tal y como es. Por eso te la estoy contando. Ahora bien, cada mundo ve la realidad desde su propio mundo. Por ende, ¿cuál es la realidad? Eso por un lado. Ahora bien, vos me vas a decir, bueno, sí, pero escúchame, cuando pasa tal o cual hecho, este hecho es real, sí, porque el otro día en la esquina de mi casa hubo un choque entre un camión y un vehículo y entonces, bueno, la realidad es que ambos tenían paso y uno aceleró más rápido y entonces el otro parece que se lo llevó puesto y entonces se produjo este choque y bueno, pero eso es una realidad. Pero bueno, el camionero te va a decir que él creyó que tenía paso y entonces aceleró por eso, y el auto te va a decir que el camión lo encerró, y el testigo que estaba parado en una esquina te va a decir que él vio cuando el auto trataba de pasarlo, y las cámaras desde una perspectiva por ahí te muestran solamente al camión, y la cámara que está en la otra esquina muestra la perspectiva del vehículo, pero también había un ciclista atrás del auto y del camión que vio desde otra perspectiva esta situación. Ahora bien, el hecho es que hubo un choque, eso es un hecho, eso no lo podemos discutir. Ahora, lo que podemos poner en discusión es ¿qué hizo que ese hecho se produzca? ¿Qué pasó ahí que chocó el camión con el auto? Eso es lo que va a estar en discusión, porque según la perspectiva de cada quien, este hecho se produjo de una manera o se produjo de otra, o hay un culpable, o hay un inocente, o ambos son culpables, o hay víctimas, o como quieras llamarlo. Cito este ejemplo, ¿por qué? Porque la realidad es que cada quien habrá visto una parte del hecho. El hecho existe. Ahora, como cada uno lo vio, radica la diferencia. ¿Por qué? Porque desde donde yo veo, interpreto la realidad. El hecho existe, chocó un auto y un camión. ¿Cómo lo interpreto? Es en función a lo que vi, a lo que creo, a lo que sentí, a las emociones que en el momento surgieron a partir de ese hecho. Complicado, ¿no? Hay que diferenciar hecho de realidad para empezar. Hay hechos que sí, sucedieron. Ahora, ¿cuál es la realidad de ese hecho? Cambia mucho según la mirada de cada quien.
puedo citarte cantidad de ejemplos. Esto se ve mucho y en ejemplos muy claros que en este momento no quiero citar, pero pensalos, por ejemplo, es cuando hay una guerra. Cada país va a tener una realidad supuestamente por lo cual hace esa guerra. El hecho es la guerra. La interpretación del para qué se hizo esa guerra va a radicar según de qué lado se mire. Por eso, el hecho está, lo que hace que sea de una forma o de otra tiene que ver la interpretación de la realidad de las partes que participan de ese hecho. En una pareja pasaría esto. El hecho es que, por ejemplo, nos casamos, vivimos juntos, armamos el hogar. Ahora, como yo viva ese hecho, no tiene por qué ser igual a cómo ese hecho se ha vivido por mi pareja. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? ¿La que vive él o la que vivo yo? Yo te diría que la realidad es de la que ambos vivimos. Cada uno vive una realidad. Ahora, nos tenemos que poner de acuerdo en algunos puntos como para tratar de que esa realidad sea lo más compartida posible. Pero mayormente, la realidad está en nuestra mente. Nosotros hacemos real todo lo que vemos. ¿Hay hechos? Sí. Y hay muchas cosas que pueden demostrar que esos hechos existen, ¿sí? Muchas cosas, más hoy en la actualidad, donde hasta incluso queda todo certificado bajo cámaras, por ejemplo. Pero los hechos hay que interpretarlos o entender que son interpretados según los momentos históricos, según dónde se encuentra la persona que vivió el hecho, qué le pasó a esa persona, qué le pasó a otra. Entonces podríamos decir desde este paradigma del cual te estoy contando lo que sería la realidad sería un hecho más la interpretación del hecho. Y esto que te cuento es una mirada del coaching ontológico, muy interesante, para poder intentar entendernos más en las comunicaciones. Por ejemplo, es muy, pero muy importante aceptar que la realidad es de cada quien, independientemente del hecho. Por eso vemos el mundo, por ejemplo, tan dividido, o vemos ante una situación tantas respuestas diferentes. A veces decimos, no, pero ¿cómo? Tenemos que tener sentido común y ante tal cosa actuar de tal manera o de tal otra. Sí y no, porque el sentido común aplica para algunos de una manera y para otros el sentido común es de otra. Qué lío, ¿no? Hay tantas realidades como tantas personas existimos en el mundo. Por eso, la comunicación siempre va a ser lo que una realidades. Comunicarte cómo veo yo la vida, o cómo veo yo tal o cual situación, o tal circunstancia, siempre va a ayudar a que vos comprendas un poco más mi visión. Eso no quiere decir que la entiendas o que la aceptes, eso ya es otro punto. Ahora bien, si aceptamos este paradigma de que la realidad es el hecho más la interpretación del hecho, vamos a comprender entonces que la mayoría de las personas vivimos realidades completamente diferentes. La vida mía no es igual a la tuya, ni la tuya a la del otro, y la del otro a la del otro. Aunque vivamos en el mismo condominio, o en el mismo lugar, o aunque seamos hermanos. Porque incluso muchas veces dicen, ay, son hermanos y no se parecen en nada, porque él hace esto, aquel hace el otro. Y sí, porque cada hermano nació en un momento diferente de esa familia, pudo ser el primer hijo, el último, buscado, no buscado, el primer nieto, el primer sobrino, a veces fuiste el 10º. Todo eso te dio otra realidad, te dio vivir otras circunstancias, y eso ha hecho que tu mundo sea diferente al del otro. Podría estar horas citándote ejemplos acerca de cómo es la realidad de cada quien y cómo la interpretamos según el lugar en donde estamos parados. Por eso es importante tener la mentalidad lo más abierta y amplia posible. Esto es un trabajo y una tarea ardua para aquellos que son un poco más limitados en eso, porque entender, ¿sí?, que hay tantas realidades posibles, entonces va a ser que en vez de discutir y pelearnos por quién tiene razón, podamos buscar puntos de encuentro en donde tu realidad sea respetada, mi realidad sea respetada y los hechos sean analizados
de tantas maneras posibles como para que se pueda llegar a una conclusión donde todos estemos de acuerdo. Y si no estamos todos de acuerdo, por lo menos que haya respeto ante la situación que se dé. Pero entendamos, cada quien vive la realidad, cada quien crea una realidad a partir de lo que cree. Eso es lo más importante que quiero que te quede ahora. Y pregúntate, entonces, ¿cuál es tu realidad y desde dónde observas tu propia vida?